y tiene que ver con algo que muchas personas lo han palpado, pero no saben identificarlo en su vida. A lo mejor esta noche Dios trae luz a tu vida. Esta noche a lo mejor el Señor te trae luz con respecto a este tema, que se llama el tormento de la culpabilidad. Ese es el tema de hoy, el tormento de la culpabilidad. Amén. Esperemos en eso que se esté escuchando bien, que no estemos saturando el sonido, que esté saliendo todo bien. El tormento de la culpabilidad. Así que damos gracias al Espíritu Santo por esto. Les saludamos a todos en el amor de Jesús. Y comenzamos. ¡Comencemos! ¡Aleluya! Señor Jesús, bendíganos, Padre. Amén. Gracias por esta hermosa palabra que nos vas a regalar. Amén. Amén. Gracias, Padre. Tú nos respaldas, Señor, Gracias, y bendice a los que Señor. están en su casa. Amén. El tormento de la culpabilidad. Escucha un momento. Esto viene de una palabra en griego que se llama udpodikos. Eso en griego. Significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigo por sus malas acciones. Eso es culpabilidad. Una persona que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigo por sus malas acciones. Número 1, vamos a ver que la humanidad entera está bajo esta condenación. En Romanos 3, verso 23, dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está bajo culpabilidad o bajo condenación a causa de que Dios, el hombre pecó y se apartó el Señor de la humanidad. Así que la humanidad entera está bajo este problema que se llama la culpabilidad o la condenación, que ya vamos a explicar un poco más adelante. Romanos 5, 18. Dice así la palabra del Señor: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire, como por la transgresión de uno, llamado Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera a través de uno vino la justificación de vida. Cuando el hombre peca, la mente y la conciencia quedan separadas de Dios y en el terreno del enemigo. Cuando tú y la humanidad entera pecamos, y todos, dice la Biblia que todos pecamos, como leímos recién en Romanos 3:23, la humanidad entera queda con la mente y la conciencia separada de Dios. Inmediatamente cuando pecamos quedamos separados de Dios con la mente y la conciencia y en el terreno del enemigo, lamentablemente, el cual el enemigo también está condenado. Entonces cuando tú y yo hemos pecado, por cuanto dice que todos pecaron, inmediatamente nuestra mente, nuestra conciencia queda separada de Dios y un espíritu de culpabilidad, de condenación se nos viene encima. Y más encima, ese es el terreno del enemigo. Es ahí donde el enemigo actúa. ¿Y qué pasa? Él, el enemigo, que también está condenado, obviamente le gusta que muchos más se sientan igual que él, es decir, condenado. La condenación y la culpa son similares, ¿ya? Bendiciones. Aleluya. El hombre, la mujer, ¿cierto?, puede intentar evadirse de este sentimiento de culpabilidad, de condenación. Y también evadirse de Dios, culpando a otros. Y vamos a ver que esto que le pasó a Adán y Eva en Génesis 3, del 6 al 12, nos pasa a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, Génesis 3, 6 al 12. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Amén.
hasta el día de hoy este parámetro se repite en cada uno de nosotros, ¿cierto? En lugar de reconocer nuestra falta, de reconocer, ¿cierto?, el error, el pecado y venir delante del Señor, nos escondemos de Dios. Y cuando Dios nos logra pillar, ¿cierto?, y nos quiere confrontar para limpiarnos, para perdonarnos, nosotros nos evadimos echándole la culpa al otro. ¿Qué hiciste, Adán? Es que la mujer que me diste, Señor, tú me la diste, Señor. Y esa mujer comió del árbol y me dio y yo comí. Mujer, ¿qué hiciste? Es que la serpiente, Señor, me engañó. Amén. Todo el género humano tiende a justificarse y a culpar a otro en lugar de reconocer que ha pecado y que ha caído. Amén. Se podría decir que las personas que constantemente usted que está escuchando sabe, y tal vez usted también sea de esas personas, o somos todos un poco también de eso, que las personas que más critican, culpan, y este de aquí, que este de allá, y el aquí y allá, regularmente es porque tenemos un problema de culpabilidad en nuestro interior. Por eso vivimos culpando a los demás. Decimos, es por causa de él, es que ellos son, es que son los de aquí, es que son los de allá. Así lo hicieron ellos. O sea, si usted se da cuenta, como yo me di cuenta en algún momento también, que culpaba a todo el mundo, criticaba a todas las personas, juzgaba a todos los demás, me di cuenta que yo estaba peleando con un espíritu de culpabilidad. Es decir, me sentía culpable a mí mismo por algunas acciones. Entonces, la mejor manera de liberarse de la culpabilidad es atacando a otro. Tú tenés la culpa, Betty. Bueno, perdóname, Señor. Ese es el asunto. Tú tenés la culpa. Y ahí es cuando uno cae en ese problema. Yo he escuchado también, por ejemplo, yo creo que todo el mundo lo ha oído en más de alguna oportunidad, ¿cierto? Cuando hay una ruptura matrimonial y uno pregunta, por ejemplo, ya el hombre o la mujer, cualquiera de los dos cayó en adulterio, ¿cierto? Se fue, abandonó el hogar. Y cuando alguien le pregunta, ¿y qué pasó con su matrimonio? No, es que él no respondía, que era muy fome, es que estaba ausente, o ella era la que no respondía, ella era la que no sé, siempre tenemos la tendencia humana a echarle la culpa a otro. Y eso, como dice mi esposo, ¿cierto?, está reflejando que nosotros estamos peleando con un espíritu de culpabilidad. Y como no lo podemos sobrellevar, se lo pasamos a otro. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. No es que mi esposo fue, es que ¿cómo se llama no sé, por la tentación, yo no quería, pero llegó aquí mismo y caí. Amén. En lugar de reconocer, tenemos la tendencia de culpar a otro. Bueno, el enemigo se aprovecha de esa culpabilidad trayendo condenación. Ahí viene el enemigo. Cuando tú te sientes culpable, cuando cargas con sentimientos de culpabilidad, el enemigo se aprovecha de eso trayendo condenación. Esto es cuando habla a nuestra mente, el enemigo, produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado. Él es bueno para desenterrar el pasado. El diablo es especialista en meterse en el baúl de los recuerdos y hacernos traer cosas del pasado a nosotros, ¿cierto? Y él se encarga de eso, de hablar a nuestra mente condenación por algo que se ha hecho en el pasado, por algo que nosotros hicimos en el pasado y que puede venir inclusive después de haberle pedido perdón al Señor por esa falta. Inclusive uno puede haberle pedido perdón al Señor por esa falta y Él se encargará de ir y volver a mencionarla como que fuera el mismo Señor que nos está hablando. Y siendo que nosotros hemos hablado con el Señor, hemos conversado con Él y le viene nuevamente el sentimiento de condenación, de culpabilidad. El enemigo se encarga de eso, a él le gusta eso, traer el pasado, pero ojo, que cuando nosotros hemos sido lavados, le pedimos perdón a Dios realmente de corazón por nuestro pasado, el enemigo ya no tiene que entrar ahí, ya no tiene cancha abierta, porque él se mueve en la condenación. Por eso procuremos siempre tener cuentas arregladas. Dice, vení luego, dice el Señor. Y Señor, yo le pido perdón por esto en mi vida, yo estoy arrepentido de esto y estoy cambiando, como decíamos anoche la palabra, para sembrar ahora una buena vida. El enemigo siempre le hará traer condenación, porque ese es el terreno de él, aún después que le hemos pedido perdón al Señor. Amén. Bueno, la culpabilidad es el resultado de dos situaciones que nosotros en nuestra vida podemos tener. La primera, ¿cierto?, es el no apropiarnos debidamente de la redención que Jesús nos regaló en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros. Y eso está revelando falta de fe en la salvación. Y quiero decirle que esto es un problema que generalmente arrastramos los que alguna vez fuimos de otra religión, ¿ya? Porque en aquella otra religión uno tenía que todavía
aunque creyera, entre comillas, en Jesús, tenía que todavía seguir pagando mandas, pagando penitencias y cosas por el estilo. Entonces, mucha gente, estando en el Evangelio, todavía arrastra algunas raíces de aquella vieja religión y le cuesta creer en la redención de Jesucristo, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Amén. Es aquí, en la conciencia, ¿cierto? En la mente, donde Satanás nos trae los recuerdos que están almacenados y nos trata de hacer sentirnos culpables. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo también se encargará de limpiar nuestras conciencias de aquellos pecados que Él ya nos perdonó. Amén. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Si usted algún día lee la historia de Martín Lutero, un sacerdote católico, yo leí la biografía de Lutero, y él hacía, ¿sabes? En la noche se quedaba días enteros tirado en una cerámica como esta que estamos acá ahora, heladísima, hermano, pagando sus penitencias. Él, cuando sentía los truenos en una noche de terror, él pensaba que era como resultado de sus pecados. Él pagó penitencias, pero impresionante, hermano. Él creía que Dios era un Dios tirano que lo estaba mirando así, pero de lejos, y él vivía haciendo plegaria. Por eso fue tan fuerte y férrea su fe cuando él leyó en Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense la liberación que tiene que haber llegado sobre Lutero. ¡Wow! ¡Qué rico! Aleluya. ¡Qué hermoso! Oh, hermano, fue tan revolucionado Lutero que realmente se fue contra todo un sistema. Dijo, no, Cristo pagó ya. Soltó todas esas amarras Lutero. No, Dios, Jesucristo es la obra perfecta en la cruz del Calvario. Qué tremendo, hermano. Se liberó de toda la culpa. Pagaba penitencia impresionante Lutero. Entonces, hoy en día tenemos a Cristo como nuestro Redentor. Amén. ¿Y cuál es el otro estado, cierto, que nos facilita el vivir bajo esta culpabilidad? Es el no perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Podemos creer que Dios pueda perdonar a cualquier persona, pero muchas veces nos cuesta creer que Dios nos pueda perdonar a nosotros, por lo tanto, no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos. Pensamos que el pecado que nosotros hemos cometido no tiene perdón. Amén. Y ese es un grave error que por supuesto que Satanás lo intensifica, lo magnifica, para que nosotros siempre estemos bajo ese sentimiento, ese poder de culpabilidad. Amén. Y no es así. El Señor nos perdonó. Él dice que Él se llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Amén. No debemos vivir bajo culpabilidad y bajo condenación. Dice que Él nos redimió, Él nos compró y nos hizo nuevas criaturas. Si usted está en su casa, diga, creo, Señor, que usted perdonó todos mis pecados. Amén. En la cruz del Calvario. Amén. Soy perdonado a mí mismo. Amén. Soy perdonado por tu gracia, Señor, dígale. Y me perdono a mí también por ser un hombre fallido, erróneo. Me perdono, Señor, porque cometí errores. Tú me perdonaste. Y ese es nuestro sello, ese es el sello de la fe cristiana. En realidad, la fe cristiana está depositada en Jesucristo. Amén. Sigamos. Mire, también la culpa puede ser transmitida por otra persona. Y esto es algo que ahora vamos a entrar plenamente en lo que tiene que ver con la sanidad interior. También a través de vivencias y sobre todo en la infancia. La culpa puede ser transmitida a través de otras personas también. Voy a narrar algo particular, un testimonio particular mío. Desde chico yo vi situaciones de inestabilidad económica en mi casa. Mi padre era un hombre que cayó en depresión, dejó de trabajar. Por ende vivimos muchos problemas económicos de inestabilidad. Y entonces en la infancia mía, en este caso, no fue una infancia fue normal, entre comillas, pero no fue tan normal porque vivía sujeto a ese miedo, a ese temor de la economía, de qué es lo que iba a pasar. Entonces yo recuerdo teniendo 12 años, 11 años, me iba muy preocupado al colegio por las discusiones, los problemas que se originaban por la economía, 12, 13 años. Entonces, en realidad me crié con ese sentimiento de que si no ayudaba, si no me callaba, si no ayudaba en lo económico, cuando mi papá salía a trabajar yo tenía que ir con él. Y yo a veces quería quedarme jugando al fútbol, haciendo otras cosas, pero tenía que estar ahí tratando, lo cual a veces es bueno que los hijos sean impulsados a ayudar a los padres, pero me hacía sentir muy culpable si, por ejemplo, yo no ayudaba.
si yo no me metía a tratar de solucionar ciertos problemas. Entonces me hacía sentir muy culpable, me desarrolló en mí ese sentimiento de culpabilidad. Entonces eso igual arrastró sobre mi vida situaciones después también que tuve que sacar de mi vida. De hecho, una de las grandes cosas que el Señor sanó cuando yo llegué al Evangelio era que me sentía muy culpable todavía. Ya yo tenía 25 años de, por ejemplo, al conocer al Señor, de que mis hermanos no se salvaran, y me sentía culpable si ellos no se salvaban al Evangelio. Y Dios me dijo, no, yo los voy a salvar, me dijo el Señor, tú descansa. Y yo tuve que entregarlo en oración, levanté las manos y dije, Señor, te entrego a mis hermanos. Me sentía muy culpable por las personas que se perdían en la tierra, por la alma. Me sentía culpable por todo, en realidad. Sentía que, entonces todo eso después de un análisis de largos años me di cuenta que era por raíces de culpabilidad que yo traía de la infancia. ¿Por qué? Porque a veces uno vive situaciones, tiene vivencias que lo hacen sentir culpable. Yo una vez vi un testimonio de un hombre que fue, condenado a la muerte en una cárcel en Estados Unidos, un testimonio, y este hombre se convirtió al Señor. Y él narraba, ya siendo un hombre próximo a la muerte, y llorando contaba su testimonio y decía que él se puso muy malo, pero muy malo después cuando ya era un hombre adulto, pero dice que era el sentimiento de culpabilidad que le producía ira, porque su madre era una prostituta. Entonces, una vez él vio a su mamá acercarse a un lugar X donde había muchos hombres y que la mamá iba a hacer eso, iba a estar con esos hombres. Y cuando volvió, lo miró y le dijo, todo esto lo hago por ti, le dijo. Y dice que eso fue un sentimiento tan grande de culpabilidad. Él se sintió culpable toda la vida de que su mamá tuviera que hacer eso por culpa de él. Entonces, yo le puedo decir algo a usted que me está escuchando, no le transmita tanta culpa a sus hijos. No le transmita culpa, no le diga, por causa tuya es que yo tengo que salir a trabajar. Por tu causa es que yo tengo que aguantar a tu papá. Por tu causa, no transmita esa culpabilidad. ¿Sabe? Hay cristianos que transmiten culpabilidad. ¿Sabe? La gente se va a perder si usted no sale a predicarles. Sí, es verdad que la gente se va a perder, sí, y es verdad que nosotros tenemos que predicar, pero no es por culpabilidad que tenemos que predicar, es por amor. No es por culpabilidad. Entonces nosotros no podemos usar la culpabilidad como un arma, como un escudo. Yo no puedo decirle a ustedes, si ustedes no me escuchan esta noche, se van a ir todos a la condenación. Imagínense, ¿qué le estoy transmitiendo ahí? Un temor, una culpa. Si ustedes no ven estas predicaciones, el ministerio se va a ir a tierra. Se ríe la... Si tú no entregas tu bendición, no diezmas, no ofrendas, no, por favor. No, nunca la culpa edifica a nadie. No seamos transmisores de culpa, porque se puede transmitir a nuestros hijos también, hacerles sentir culpables. ¿Sabe? A mí me costó, yo reconozco. Usted que me conoce hartos años también sabe de lo que yo estoy hablando. Sí. Me costó harto superar la culpabilidad, mucho. Pero ¿sabe qué? Eran puras raíces de falta de fe todavía. Doy gracias al Espíritu Santo que me libertó de la culpabilidad. Es muy importante esto, reciban este mensaje esta noche. A través de vivencias que hemos tenido también, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables de esas vivencias que hemos tenido. Imagínense que inconscientemente podemos hacer un error, podemos cometer algo terrible en la vida que no buscábamos hacer. Tal vez situaciones, ¿cierto?, que se dan, que usted no las anda buscando por causa suya. Imagínense cuando un niño ¿se acuerda, amor? Amor, mire, está bien. Ahora no digo Pastor Ibel, digo amor. ¿Se acuerda, amor, cuando recién conocimos al Señor y fuimos a una casa de iglesia? Sí. Y un niño de repente estábamos orando, un niño que tenía como 10 años, 8, 9, ¿sabe? Quedó endemoniado, pero endemoniado. El chico estaba así, endemoniado, y yo lo miraba y no sabía lo que era. Logramos calmar la situación después y empezamos a hablar con ellos, y creo que era el papá o alguien nos dijo, lo que pasa es que a él se le cayó una guaguita, su hermanita o hermano, no me acuerdo, pequeñito, una guaguita. Él, como niño, lo tomó en brazos, se le cayó y se murió la guaguita. Y su familia, obviamente, ¿pero qué hiciste? Y se sintió tan culpable que un demonio lo atormentaba. Tuvimos que hacer liberación, que él declarara que Dios lo perdonaba, que no había sido su responsabilidad, lo hizo sin querer. Entonces, ojo, que podemos transmitir culpa a otras personas.
también a través de vivencia. Estamos, a ver, hermano, hoy en día estamos en un mundo que lo único que usted habla, escucha a los políticos, escucha las noticias, todo es culpa, tirarse culpa unos con otros. Hermano, ¿sabe? Es por culpa tuya llegó el coronavirus. ¿Cómo vamos a tener yo la culpa del coronavirus? ¿O no? No, hermano, hay personas que se sienten culpables por todo. Y lo peor de todo, lo transmitimos en juicio, en crítica hacia los demás. La gente muy juiciosa, muy criticona, regularmente gente que tiene muchos sentimientos de culpabilidad no resueltos. Tremendo, tremendo. Tremendo. La persona que se siente culpable tiene ciertas características. Primero se castiga a sí misma. Cuando esta persona comete una falta, primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón o recibir el perdón. Amén. Se castiga a sí misma, no se siente merecedora. De hecho, yo lo he escuchado muchas veces, dicen, es que esta es la cruz que yo tengo que llevar. Esta es la cruz que me tocó. Yo sé que todavía no es el tiempo porque todavía tengo mucho que pagar. Amén. Le cuesta mucho a la persona creer que Jesús le ama, le perdona y hace un borrón y cuenta nueva y le comienza a mirar desde aquí en adelante. Nos dice, yo tengo todavía muchas cositas que pagar. La verdad es que nos faltaría vida si tuviéramos que pagar por todos los pecados y los errores que hemos cometido mientras estamos vivos. Nos faltaría vida. Por eso es que es tan glorioso que el Señor Jesucristo, Él haya entregado su vida para darnos el perdón de nuestros pecados. Amén. La persona que tiene, se siente culpable, ¿cierto? Se castiga a sí misma y no cree que puede recibir el perdón así tan fácilmente como, Señor Jesús, perdóname, te perdono. Amén. Yo recuerdo que mucho tiempo atrás yo estaba evangelizando a una jovencita. Y ella como que me daba largona, me decía, ya mañana vamos, mañana. Ya, y al día siguiente yo le iba a buscar y me decía, no, que ahora tengo que salir. Bueno, cuento corto, recibió en una de esas al Señor, pero después se descarrió. Y se descarrió, pero heavy. Y yo vivía cerca, muy cerca, entonces veía todo lo que pasaba y lloraba y le decía, Señor, mi hermana, levántala, Señor, tócala, Señor, perdónala, Señor. Y lloraba e intercedía por ella. Y un día estábamos en el culto y estábamos nosotros alabando al Señor. Yo andaba ahí hablando en lenguas, danzando y todo. Y de repente la veo que viene llegando. Dije yo, gloria a Dios, viene al culto. Puso un pie en el culto y salió danzando. Y yo quedé como que me hubieran tirado un balde de agua fría. Y yo dije, shh. Las patitas, como decimos en Chile, ni siquiera oró. Ni siquiera se humilló. Yo pensé que se iba a tirar de guata, a llorar y le iba a faltar pañuelo. ¿Qué? Puso un pie adentro y salió danzando, llena de gozo. Y yo quedé más fría que pingüino. Y no me podía explicar qué estaba pasando. Y me acerqué. En ese tiempo estaba el pastor Marco, el apóstol, ¿cierto? Había ido a la reunión. Y me acerqué y le dije, pastor, ¿qué pasó? Si yo he llorado tanto para que ella llegue y ahora que llegó y puso un pie, me dio tanta rabia verla que puso un pie adentro y salió danzando. Le dije, yo ni siquiera se humilló, ni oró, ni lloró, ni nada. Y el apóstol me miró, entendió que yo era nueva igual y me dijo, hermana, lo que pasa es que el corazón de Dios no es como el corazón de nosotros. Si la hermana en el camino le dijo, Señor, perdóname, el Señor la perdonó. Por eso el Espíritu Santo la tocó al tiro. Pero nosotros los seres humanos queremos ver señales, signos de arrepentimiento para creer que Dios perdonó. Y eso mismo que yo le digo que me pasaba con ella, muchas veces también me pasó conmigo, creer que yo tenía que hacer algo para que Dios me perdonara. Hasta que entendí la gracia de Dios es que yo me caigo involuntariamente, ¿cierto? O también a veces me deslizo, ¿cierto? Pero voy al Señor y le ruego y le digo, perdóname, Señor, y listo. El Señor me perdonó y comenzamos de nuevo a caminar con el Señor. Amén. Yo creo que hay un pequeño detalle que no es tan pequeño, que nos impide muchas veces ser libres de la culpabilidad. Y es el verdaderamente reconocer que somos culpables. Amén. Soy culpable, pero la Biblia dice que todas mis culpas yo se las puedo entregar al Señor. Entonces yo asumo, digo, Señor, sí, yo pequé, porque el engaño más grande es creer que es por culpa del otro. ¿Ya? Cuando yo asumo mi culpa y le digo, sí, Señor, yo pequé, yo fui engañada, perdóname, Señor, te entrego toda esta culpa que me atormenta, entonces recibo perdón y liberación. Pero mientras yo esté tirándosela a otro, porque la culpa carga, la culpa quema, la culpa es algo así que nadie lo quiere tener. Lo andamos tirando para todos lados, en lugar de tirarlo al lugar correcto,
a los pies del Señor, porque Él pagó por nuestras culpas. Él es el único que puede llevar nuestra culpabilidad y que la llevó allí en la cruz del Calvario. Amén. Cuando hacemos esto, ¿cierto? De castigarnos o de creer que tenemos que pagar, estamos negando el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. No tenemos que sufrir más para ser perdonados. El Señor ya nos perdonó. Sufrió en la cruz, ¿cierto? ¿cierto? Sufrió. Bueno, otra cosita, dice que la gente se siente indigna, inferior a la calidad o mérito de alguien, se siente pequeña cosa. Al sentirse culpable, el enemigo envía pensamientos tales como: ¿por qué Dios podría responder a mis oraciones? ¿Por qué Dios respondería a mis oraciones? ¿Seré yo merecedor del perdón de Dios con todas las cosas que he hecho? El diablo está hablando, le está hablando a su mente cuando usted escucha esa voz. ¿Podrá Dios usarme a mí? Y este es muy, también me dice: ¿querrá Dios bendecir mi casa, mi hogar y prosperarme algún día? Todos esos pensamientos no vienen de Dios. Cuando la persona se siente indigna de poder recibir. ¿Ha escuchado a esa persona que dice: Señor, yo no soy nada, tú no me merezco nada y no me des nada? Está bien, yo sé que el pecador decía: sé propicio mío, un pecador, y hay que humillarse. Pero otra cosa es humillarse con fe a tener un sentimiento de condenación. Porque el sentimiento de culpabilidad, de condenación, te hace creer a ti de que tú nunca lo vas a recibir. ¿Querrá Dios bendecir mi casa, prosperarme algún día? ¿Querrá Dios estar conmigo? Quiero conversar este testimonio que me pasó a mí dentro de mi pelea con la culpabilidad. A cuerpo a cuerpo. Yo peleé hartos años con la culpabilidad y es verdad que fue para mí todo un tema. Me entristece a veces pensar en esos años, es decir, ya lo superé, pero fue fuerte, muy fuerte. Y más encima, no solamente tenía la culpabilidad conmigo mismo, sino que sentía que personas me atacaban con culpabilidad. Entonces los espíritus, no personas, porque nunca son personas, no es contra sangre y carne. Y en un momento me sentía tan culpable por todo, ¿sabes? Me sentía culpable de que las cosas no funcionaran, de que yo no prosperara. Me sentía tan culpable, hermano amado, que me sentía así como en un hoyo, que no podía gozarme de nada. En realidad me sentía que no era merecedor de nada y no podía alegrarme. Y mi rostro andaba serio, miraba al suelo. No sé si a alguien le ha pasado eso, lo que me están escuchando. Y en una de esas, esto fue hace un buenos años atrás ya, viajé a la quinta región a un asunto familiar, un trámite que tenía que hacer por un cementerio, por el producto de mi padre y todo ese tema. Y llego allá y fui solo. Y iba súper así atormentado por la culpabilidad. Y pensaba esto mismo, bueno, en realidad me lo merezco, no sé, que las cosas no resulten y todo ese asunto. Y una hermana, fue algo tan increíble, una hermana antes de salir me dijo: pastor, me dijo, ¿usted no podría hacerme un favor? Sí, me traería un poquito de agüita de mar y arena, me dijo. Ya, le dije yo, bueno, ya dije. Bueno, y me fui. Pues. Entonces, de repente, estaba yo allá haciendo los trámites y bien serio, así bien decaído. Oh, dije, ¿verdad que la hermana me encargó arena de mar y agua de mar? Y dije, bueno, hay que ir a la playa, hasta con un poquito de desgano, así, a la playa. Y llego a la playa, andaba así igual que ahora con camisa, porque yo andaba haciendo el trámite. Ya entonces, al meterme en la arena, dije, bueno, ya estoy aquí en la arena, entonces tengo que sacarla, miré la playa, ya me tengo que sacar los zapatos. Me arremangué los pantalones y tomé una botella. Entonces trataba de echarle el agua de mar, entonces las olas se retraen y después las olas vienen para acá y las olas van para allá. Entonces se produjo algo bien chistoso porque yo iba para allá con el agua, después me venía para acá y no quería mojarme, pues entonces así, y me reía y me empecé a reír solo porque estaba solo, me empecé a reír de la situación. Y cuando me empiezo a reír, todo de repente el Espíritu Santo vino y me descubre cuánto tiempo yo no sonreía. Y apenas pienso en cuánto tiempo yo no sonreía, producto de que me sentía tan responsable y culpable de tantas cosas, que inmediatamente se me vino esa canción del hermano Adrián Romero que dice: me dice que me ama, que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamarme atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. ¿Sabe? Quedé así, llorando en esa playa y me di cuenta que Dios me amaba. Sí, algo que a lo mejor años yo lo sabía, de que conozco a Dios aquí, pero era tanta la nube de condenación, de culpabilidad. Me sentía responsable de que las cosas no funcionaran. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuándo realmente Dios empezó a bendecir nuestra vida y mi vida personalmente? Cuando yo logré superar la condenación.
y me di cuenta que Dios me ama y que sí quería bendecirme. Amén. Y que sí quiere bendecirte a ti, que sí te ama el Señor. Y que por más que la gente te diga cosas y te digan que tú no vales, Dios nos ama tanto a nosotros. ¿Sabes? Fue algo tan hermoso ese día. Creo que fue lo mejor del viaje. Logré después arremangarme, ponerme los zapatos, me vine riendo y dije, Señor, gracias por haber tocado a esa hermana para ir a buscar a Elena. Bueno, Dios nos ama, ¿ya? Él nos hizo dignos por su gracia. ¿Ah? Esta indignidad, bueno, sigamos con esto de sentirse indigno. Esta indignidad que sienten algunas personas le hace querer competir con los demás siempre y demostrar por medio de obras la aprobación de Dios. ¿Ha conocido usted personas que se sienten indignas pero no lo dicen? Entonces empiezan a competir con los demás, siempre están peleando y por medio de obras demostrar que ellos son aprobados delante del Señor. Sí, yo hermano, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, ¿o no? Yo sí que doy todo, no como usted, no como ese hermano, sí, esos hermanos, no como aquello. He escuchado gente decir, yo no soy como esos hermanos carnales, pastor, yo soy un hombre de oración, de ayuno y de mostrar por medio de obras. Yo también pasé por eso. Y muchas veces de eso son síntomas de inferioridad, de indignidad, hay culpabilidad, nos hace competir con la demás gente y queremos demostrar por medio de obras que Dios nos aprueba. Y de repente aparece uno como la hermana que decía usted y dice, Jesús me ama. ¿Cuál hermana que decía yo? La que usted invitaba al culto y que entró y salió danzando. Claro. Jesús Y no alcanzó me a decir ni ama. Jesús te ama, si puso un pie adentro y salió danzando. Y de repente la gente dice, entonces por Gloria medio a Dios. no hay para qué demostrar nada. Dios es tan bueno que nos ama y que nos perdona. Él es tan Amén, bueno. sí. Qué tremendo, Señor. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es todo. La Nueva Versión Internacional dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Estamos, pero, bendecidos. Sabe que la culpabilidad nos pone un yugo pesado. Un yugo pesado, andamos agotados, andamos cansados, no tenemos visión, nos parece que estamos siempre ahí mismo, no podemos avanzar, no podemos levantar la cabeza, es como la cruz que tenemos que llevar, amén. Pero no es así, el Señor dijo, lleven mi yugo porque mi yugo es liviano. Y uno cuando está en ese estado dice, ¿cuál es el yugo liviano? Amén. Es solamente porque no hemos logrado salir de la culpabilidad. Amén. El yugo del Señor es liviano, su carga es ligera. Es más, yo diría que llevamos el yugo, pero el peso lo lleva Él. Amén. Solamente que Él nos quiere dirigir con ese yugo, pero no que andemos nosotros aplastados por ese yugo, porque el peso lo lleva a Él. Amén. Cuando tenemos este problema de culpabilidad, se desarrollan también comportamientos compulsivos. La persona trata de evadirse porque se siente culpable, se siente responsable, ¿cierto? Y muchas veces pueden caer en alcohol, en drogas, en aventuras sexuales, ¿cierto? En materialismo. Sí, hay mucha gente que, así como decía mi esposo, algunos tratan de arrancar de la indignidad a través de obras, ¿cierto?, para conseguir la aprobación de Dios. Otros también a través del materialismo, demostrar que son personas capaces, demostrar que son personas prosperadas, bendecidas. Amén. Todas esas cosas son demostración de que hay algo no resuelto en nuestro corazón que nos hace sentir culpables, ¿cierto?, indignos, menos que otros. Amén. El exceso de trabajo, el exceso de ejercicio, el exceso en el comer, ¿cierto? Incluso las compras compulsivas. Muchas veces todas estas cosas son reflejos, ¿cierto?, de lo que nosotros llevamos dentro del corazón, que es la culpabilidad. Amén. Padres que se sienten culpables, que tienen a los hijos tapados en regalos, con las mejores zapatillas, con la última Xbox y qué sé yo, y nunca pueden tener hacia sus hijos una disciplina porque se sienten culpables. Y el diablo le hizo un gallito y les ganó porque los atormenta con culpabilidad. Y no son capaces de poder corregir o disciplinar a sus hijos porque la culpabilidad se lo impide. Es grave, porque nosotros debemos andar en esta sanidad, en este perdón, en esta libertad que el Señor nos entregó para poder corregir. Si no hemos logrado sacar, como dijo el Señor, la viga que hay en nuestro ojo, ¿cómo podremos ver bien para sacar la paja del ojo de nuestro hermano? Amén, de nuestros hijos. Estamos tan enceguecidos por la culpabilidad que dejamos a nuestros hijos ser,
que hagan lo que quieran, porque si a mí me castigaron, porque si a mí me lo hicieron, porque si yo no he sido un buen padre, una buena madre, entonces ¿con qué cara los voy a corregir o con qué cara los voy a disciplinar? Esas también son características de una persona que está bajo culpabilidad o bajo condenación. ¿Se acuerda cuando David fue a matar al gigante y él iba con la mejor de la intención a llevarle comida a su hermano y con fe y dijo, ¿quién es este filisteo? Y se acuerda lo que su hermano le dijo, yo sé para qué viniste, le dijo, para ver la batalla, conozco la malicia que hay, la soberbia que hay en tu corazón. Y David nunca había sentido nada de eso. Y él iba con un corazón súper sano y lleno de fe y el diablo al tiro le tiró culpabilidad, conozco la malicia, la soberbia. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Esto es puro bla bla. Esto es en buen chileno, esto es puro bla bla. Esto es mero hablar. Dijo. Exacto. Y se fue a preguntar por otros lados, ¿qué le van a dar al que derrota al gigante? ¿Y se acuerda Mical también cuando condenó a David, que venía llegando también al mismo David? ¿Sí? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, ¿se acuerda? Tirándole culpa. Sí, fue delante de Jehová. Fue delante de Jehová. Tenía harta fe David. Sí. Bueno, así es como las personas muchas veces tratan de distraerse con algo que no les recuerde la culpa, tratan de evadirse, ¿ven? En drogas, en alcohol y en muchos otros comportamientos compulsivos. Otro problema que tienen las personas que tienen culpabilidad es que no puede disfrutar nada de esta vida sin sentirse culpable. Dice, ¿cómo voy a estar comiendo esto cuando hay tantos pobres en la tierra? Claro. ¿Cómo cómo nosotros nos vamos a estar sonriendo si toda la gente está en este momento triste, ¿cierto? ¿Cómo? Está bien, todos tenemos que empatizar, nos vamos a poner a reír dentro de un hospital donde la gente está ahí, pero hay personas que se sienten culpables por todo, no pueden disfrutar nada de la vida sin sentirse culpables. Es decir, hermano, es verdad, hay cristianos que creen que producto de que como está el mundo, ellos no pueden disfrutar de un rato. Se siente culpable hasta de ir, no sé, a una playa o de salir a comprar algo o de invitar a su mujer a comer. Se sienten culpables, no pueden disfrutar la vida, no se puede alegrar la persona porque la culpabilidad la hace sentir mal. Todo la hace sentir mal. O si no, se crea una propia culpabilidad diciendo, wow, si yo hubiese tenido dinero antes para haber tenido a mi padre, a mi madre, y empiezan a sentirse culpables por no haber hecho otras cosas. No debe ser así, ¿ya? Dios nos ha dado, dice, esta vida para que nosotros podamos disfrutar de los buenos momentos familiares. Inclusive hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros debemos gozar de la vida que Dios te dio. Dice, porque es don de Dios que todo hombre goce y disfrute, dice en Eclesiastés. Y no me refiero a las cosas malas, me refiero a disfrutar. Por ejemplo, ¿qué es disfrutar? Disfrutar es poder compartir, es poder reír, es poder hacer algo novedoso. Y cuando ven que otro está disfrutando, al tiro hay que aplacarlo, al tiro hay que minimizarlo. Eso sucede por causa de la culpabilidad. Finalmente, vamos a ver cómo ser libre de la culpabilidad. Primero, fe. Se requiere fe para ser libre de la culpabilidad. Renuncia a la incredulidad. Usted que está en su casa, diga renuncio a la incredulidad. O diga incredulidad, fuera de mí. Ahora. Se requiere fe, hermano. Fe para renunciar a la condenación, a la culpabilidad. Diga renuncio a la culpabilidad y a la incredulidad. Soy una mujer de fe. Creo que Dios perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Recuerde, fe. Primer ingrediente para ser libre. Entregue a Dios con humildad, en oración, todos sus antiguos pecados y no los vuelva a tomar ni a recordar. Hebreos 10:17. 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como le decía antes, tome todas las culpas, todos sus pecados y entrégueselos a aquel que ya pagó por todas esas culpas en la cruz del Calvario. Es necesario que uno lo haga, porque si no, Satanás siempre va a estarle diciendo en el oído, si tú fuiste así, tú fuiste así, tú fuiste allá. Pero si usted ya lo ha entregado delante del Señor, le puede decir, apártate, Satanás, yo ya arreglé cuentas con Dios. Por eso el Señor dijo, vengan luego y pongámonos a cuentas, para que cuando venga el acusador no tenga de dónde agarrarse, porque ya hubo un ajuste de cuentas con el Señor, ya nos arreglamos, ya le pedimos perdón, Él nos perdonó. Entonces Él ya no tiene nada que acusar. Amén. Tome todas las cosas que le atormentan y entrégueselas al Señor, pídale perdón por última vez en su vida. Ahí está, Señor, todos mis errores, te pido perdón por cada uno de ellos y recibo tu perdón, Señor. Gloria a Dios.
¿Cómo somos libres de la culpabilidad? Cite las palabras que le hablen del amor de Dios. Por favor, no busque esas palabras que les traigan condenación. A veces la Biblia es muy hermosa, pero hay palabras, ¿cierto? ¿O no? Que dice, Judas se ahorcó, por ejemplo. Y Judas fue y se ahorcó. Y usted dice, ay, ¿será que Dios también quiere que yo haga lo mismo? ¿O no? Hay partes de la Biblia que hablan, ¿o no? Y caeréis a espada, y ahí caerán vuestros hijos todos muertos, ¿o no? Porque hay parte que dice que habían juicios sobre Israel y juicios sobre los que hacían el mal, y es verdad. Pero no estamos en un pacto establecido sobre mejores promesas de fe y de amor y de humildad de parte del Señor. Cite palabras que le hablen de perdón. ¿Se acuerda del Salmo 91? No te sobrevendrá mal, Dios estará contigo, Jehová mi pastor. Él siempre será nuestro. Cite esa clase de palabras y rodéese con gente de fe, entonces. No escuche predicadores condenatorios. Hay predicadores que son tan condenatorios realmente que a uno lo dejan, parecía que tienen una llave que abren el infierno, lo dejan adentro del infierno y le ponen un candado y no sacan más. Hermano amado, Dios es verdad que nos muestra nuestros pecados y nos dice que tenemos que ser libres para no irnos a la condenación, pero de ahí nos saca y nos lleva al cielo. Entonces, mis amados, cite palabras que hablen de fe. Palabras de fe. Dios me ama, Él está conmigo, Jesucristo me ama, Él me perdonó mis pecados. Pero veamos Romanos 8, 31 al 39. Un tremendo pasaje que habla con respecto a palabras de fe. Dice Romanos 8, 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, qué hermoso. 32, el que no escatimó, no, ni a su propio Hijo por nosotros, mire, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria a Dios. 33. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Ve? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Nadie. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? ¿Cierto? Cristo es el que murió por nosotros. ¿Ve? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Gloria a Dios. El que también intercede por nosotros. Hoy la tenemos todas nosotros. Gloria a Dios. Somos bendecidos nosotros, ¿cierto? Amén. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Claro, por el mundo, ¿no? Somos contados como ovejas de matadero. El mundo nos trata así. Pero el 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. En su casa diga, Dios me ama, Él me amó. Amén. Y el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, qué hermoso Jesús. Aleluya. ¿Qué debemos hacer? Ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Amén. Romanos 8, 1. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu Santo y dele lo menos posible el gusto a la carne. Amén. Porque dice que para los tales no hay ninguna condenación. Nunca voy a andar en la carne, pastora. Sí, ojalá nunca anduviéramos en la carne, pero de vez en cuando la carne nos gana la batalla. Pero volvamos inmediatamente a buscar al Señor y a ser llenos del Espíritu y procuremos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Esa es la receta para no sentirse en condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para terminar, resista al ataque del enemigo. ¿Se acuerdan cuando decía resistir al diablo? Amén. Resista al ataque del enemigo. Él usará personas para acusarle, pensamientos. Resístalo. Dios me perdonó mis pecados. ¿Podemos contar un testimonio, pastora? A mí no me da vergüenza contarlo porque ya está súper perdonado por eso. Y lo hemos contado también públicamente. Todos los que me conocen saben que yo vengo de un mundo de trasnoche, era un músico bohemio, nocturno.
Y llegué al Señor con mi esposa, nos conocimos a Cristo. Y una noche estábamos leyendo un libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Estábamos leyendo el libro de Apocalipsis, lo más bien los dos, con el gozo del Señor ya renovado. Yo ya había abandonado la música, todas esas cosas. Y mi esposa me mira de repente y me dice, ¿cómo fue que me dijo usted esa noche, se acuerda? Cuando recibí una gran revelación. Claro. Bueno, entre paréntesis, yo había sido sanada y liberada del rencor y de la falta de perdón, ¿ya? Y si algo yo tenía considerado que nunca iba a perdonar era el adulterio o la traición, ¿ya? En la vieja mujer. Y estoy leyendo la Biblia y feliz de la vida con mi esposo y tengo así, pero la absoluta seguridad de que él anduvo en alguna andanza mientras estaba por ahí en el trasnoche. Y lo miro así y le digo, Álvaro, en esa vieja vida que tú tuviste en el trasnoche, ¿alguna vez me engañaste? Y él, quedó medio tartamudo. Éramos muy nuevos, estábamos recién convertidos. ¿Cuánto? Llevaríamos como 2 o 3 meses de convertidos. Perdón, digo, cabe señalar que es importante que eso se haga bajo revelación del Señor. Por supuesto. Claro, no porque no por andar. Claro, no porque usted esta noche diga, ya sé lo que le a preguntar a mi marido. No, claro. Tiene que ser por revelación del Señor. Ya el Señor me lo reveló y yo le digo, le pregunto así y lo vi, no había que decirme, se puso tartamudo. Y yo entiendo por qué, porque él sabía que yo no le habría perdonado en la vieja criatura a lo mejor una andanza. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo sé que sí. Ya, para que no pecara mintiendo ni tampoco tuviera que entrar en detalle ni nada por el estilo, yo le digo, ¿sabes? Yo sé que sí, ya, yo sé que sí porque el Señor me lo reveló, pero quiero decirte que yo te perdono. Así como el Señor te perdonó, yo también te perdono. Y nunca le pregunté ni quién era, ni cómo se llamaba, ni de qué se trataba, nada. Ahí, quedó en el pasado, en lo que Dios perdonó, y lo que Dios perdonó nadie tiene por qué andarlo escarbando. Al día siguiente, nosotros llevábamos, ¿cuánto? Como 4 años y algo de matrimonio. Nunca habíamos tenido una experiencia que una mujer llamara, a pesar de que él trabajaba en la noche y todo el asunto. Pero al otro día, después de esta revelación, suena el teléfono y contesto yo, aló, y me dice, aló, ¿estará Álvaro? Sí, le digo yo, ¿quién le llama? Fulana. Ya le digo yo, Álvaro te llama Fulana. Y me dice, ¿Fulana? Y se pone a hablar y era de por allá. No sé si habrá sido la susodicha o no, pero... Puedo yo aclararlo. Lo más diabólico de todo este asunto era que ni siquiera yo sabía quién era esa persona, y lo digo delante del Señor, no sabía ni siquiera quién era. O sea, realmente era un plan satánico para destruir. Claro. Pero Dios es tan hermoso, es tan bueno, que Él se adelantó al plan del diablo y me lo mostró antes. ¿Y por qué me lo mostró antes? Porque el Señor también sabía que yo ya era sana y era libre del rencor y de la falta de perdón. Y que también entendí que si Dios me perdonó así, no voy a ir a cuestionar o a acusar a otro. ¿Sabe, amado hermano? El que ha sido perdonado, da perdón. Cuando a usted le cuesta perdonar es porque usted no ha entendido que usted también fue perdonado de una gran lista. Y sabe, y cuando sucedió eso, que la llamada telefónica, mi esposa me pasó el teléfono y yo conté, aló, sí, hola, no sabía ni quién era. Oiga, ¿y tú no vas a venir a tocar? Porque yo ya no estaba tocando, estábamos ya de hecho yendo a la iglesia. No, digo, sí, pero yo digo, y ¿sabes? Fue tan de Dios que le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, yo no te conozco, pero si quieres te invito aquí a mi casa porque estoy con mi esposa estudiando la palabra del Señor para hablarte de Jesucristo, el Señor. Y se cortó la llamada, nunca más supimos. Pero el diablo, nosotros después nos gozábamos riéndonos del Señor, cómo se adelantó y cómo nos cubrió. O si no, imagínense un tremendo problema si hubiésemos estado peleando con la condenación, la culpa para allá y para acá. Yo también agradezco al Señor de que Dios había puesto en ella también esa gracia del perdón y de cubrirse con la sangre del Señor. Y por supuesto que ustedes nos están viendo delante de estas cámaras, delante de esta transmisión, estamos completamente limpios. Sí, amén. No hay nada de nuestro pasado, ni el de ella ni el mío. Fue borrado absolutamente por la gracia y por la mano de nuestro Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Cree usted que Jesús le ama? Amén. ¿Cree usted que puede empezar una vida nueva? ¿Cree usted que usted puede acabársele la culpabilidad si le pide perdón por todos sus pecados? ¿Sabe? Hoy día hablaba con un varón ya, cercano a los 40 años, y ¿sabe lo que me decía? Cometí tantos errores cuando joven, me dijo. Él se casó, se separó, ahora tiene una excelente vida, está muy contento. ¿Y sabe lo que me decía? Yo no sé por qué hice eso cuando joven. Me casé, no sé por qué, una inmadurez, fue una tontera. Me dijo, yo no sé por qué me casé.
Y después de tantos años se dio cuenta que nunca resultó, claro, me dijo, porque fue un acto de inmadurez. Hoy en día él está contento, está bien, está feliz en su vida, y muchos errores y pecados hemos cometido por inmadurez, porque no sabemos lo que estamos realizando. Yo no estoy diciendo que no seamos culpables, pero cuando tú maduras, cuando tú cambias de vida, el Señor te dice, vete y no peques más. Ya sentiste lo que es el pecado. Ahora pide perdón. Y libérate de la culpabilidad, libérate de eso. Señor, cúbreme con tu sangre y quiero volver a tu iglesia, quiero volver a los caminos. ¿Quién te está rechazando de que tú te acerques al Señor si vienes con humildad, con respeto, con sometimiento? Nadie. Así que, mi amado, mi amada, el Señor quiere perdonarte, limpiarte de todos tus pecados y hacerte una persona libre de la condenación, de la culpabilidad y después ordenar tu vida, claro, ordenar todas tus situaciones para que todo salga bien, pero tienes que superar la condenación y la culpabilidad. ¿Quiere usted ser libre? Aleluya, hagamos una oración al Señor Jesús. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, oramos por las personas y los hermanos que han escuchado este mensaje. Amén. Padre, cubra con su sangre, cubra con su sangre ahora, Padre. Amén. Toque vida, Señor, toque almas. Amén. Aleluya. Toque, Señor Jesús, con su Espíritu Santo. Traiga perdón a esa mamita, traiga perdón a esa mujer, a esa dama, a ese varón, traiga el perdón suyo, cubra con su sangre. Señor Jesús, te pido que se vaya la condenación que siente ese varón, que no le permite predicar con tranquilidad, que no le permite hablar en el denuedo del Espíritu Santo. Amén. Señor, traiga calma, traiga paz a los corazones. Gracias, Señor. Creo que tú perdonas las vidas de aquellos que han creído y se han refugiado en ti. Amén. Y se han cubierto con su hermosa sangre. Amén. Gracias, Padre. Amén. Usted que está en su casa, dígale, Señor, con tu sangre yo soy lavado, Amén. yo soy limpiada. Ahora, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, vuelvo a tus caminos y voy a estar siempre contigo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias.